The Last of Us es sin duda una serie en la cual hay varios personajes muy siniestros y turbios, y David es uno de ellos. Así que en el video de hoy quiero contarles un poco más acerca de este personaje y por qué es uno de los personajes más perturbadores de esta serie. David se nos presenta como el líder de una comunidad la cual está pasando por un momento muy difícil, ya que tienen varios meses en los cuales han estado pasando por un invierno muy duro, no hay que comer, casi no hay animales para cazar, entonces están en un periodo muy complicado y la gente ya está empezando un poco a dejar de creer en David. David en la serie es un predicador, alguien que da estos discursos bíblicos, y en el videojuego pues no tiene esta característica. Sí es el líder de esa comunidad, pero no es un predicador. Entonces en la serie se nos muestra como alguien que habla acerca de Dios, ¿no? Y del prójimo y toda esta cuestión. Ya la gente como que sí está ya un poquito con la moral caída, ¿no? Ya no creen tanto en él. Entonces eh, David se da cuenta de esto. Es interesante que a David lo hayan vuelto un predicador religioso, ya que en la historia de la humanidad pues hemos visto, ¿no?, cómo hay personas que son muy manipuladoras y tienen esta característica en la cual usan a todo lo que es lo bíblico, Dios y toda esta cuestión para manipular a las personas, ¿no? Para hacerlas creer en él y así formar una secta, ¿no? Entonces básicamente esto es lo que hace David con su comunidad. Y como les había comentado, la gente aparentemente está empezando un poco a dejar de creer en él, ya que David había mandado una expedición de 4 hombres para pues buscar comida, buscar alimento, provisiones, y solamente regresaron 3 personas, uno de ellos falleció. Entonces la gente está con la moral caída. Y David se da cuenta de esto y obviamente eso no le gusta. David quiere mantener siempre el control y quiere que todos lo sigan ciegamente. Entonces David habla con un personaje llamado James, que es miembro de esta comunidad, y le pregunta qué tanto alimento queda, qué tantas provisiones quedan. Y James le dice que a lo mucho quedan para 2 semanas. David le dice que nota cierta duda. Y James le dice que no se preocupe, que él sigue teniendo fe, aunque no se nota muy convencido, ¿no? Y David le dice que necesita que lo siga apoyando, que siga creyendo en él. Pero se lo dice muy serio, ¿no? O sea, vemos que a David no le gusta que empiecen a dejar de creer en él, a dejar de apoyarlo. Entonces James pues obedece, ¿no? Le dice, tranquilo, yo sigo creyendo en ti. Pero vemos que pues más que tenerle respeto, le tiene miedo. O sea, la gente le tiene miedo a David. Y bueno, tenemos que Ellie está muy desesperada, ya que recordemos que Joel quedó muy herido y está buscando alimento, está buscando medicinas, sale a cazar y en eso se topa con David. Ellie ya tenía ahí un venado, el cual ya lo había cazado, pero David y James llegaron antes para llevarse ese venado, y entonces Ellie los descubre, los amenaza para que entreguen el venado, y aquí vemos la habilidad que tiene David para manipular a las personas, ¿no? Vemos que él le habla con mucha tranquilidad, le habla con calma para que Ellie baje un poco sus defensas, y se muestra como si fuera una persona inocente, como si fuera alguien que no quiere hacerle ningún daño. Él le incluso apela a su empatía, le dice que vienen de un grupo amplio de mucha gente, que todos están hambrientos, ¿no? Entonces
pues quiere pues casi casi que causar lástima, ¿no? Para que Ellie los deje ir. Y entonces Ellie pues no confía. Ella le miente y le dice que también viene de un grupo grande de gente y que también tienen hambre. Entonces David de manera muy astuta le dice que ahí en su comunidad ellos le pueden ofrecer algo más, pueden hacer un intercambio. Y entonces Ellie les pregunta por medicinas y David le dice que sí, que tienen medicinas, ¿no? Y entonces, bueno, manda a James para que traiga las medicinas y en eso David empieza a platicar con Ellie y vemos cómo pues trata de, de volverse su amigo, ¿no? O sea, de que ella confíe en él. Como les decía, le habla con esta calma, ¿no? Como alguien muy tranquilo, ¿no? Amistoso. Le dice que confíe en él, que a pesar de ser un extraño, pues él no quiere hacerle ningún daño. E incluso hasta la invita a unirse a su grupo. Y obviamente Ellie pues sigue desconfiando. Ellie es muy inteligente. Ella es hábil y la vida le ha enseñado que no debe confiar en extraños y hace bien en no confiar en David. Y entonces David le cuenta su historia, ¿no? Le cuenta cómo es que pues la gente, según él dice que lo eligieron como líder, aunque probablemente está mintiendo y probablemente él fue el que de cierta forma fue escalando para convertirse en líder de esta comunidad, pero obviamente no se lo va a decir, ya que, como vemos, quiere mostrarse como alguien en quien Ellie puede confiar, ¿no? Y le cuenta toda su historia. Y después llega James con la medicina, pero antes, un poquito antes de que llegue, David está platicando con Ellie y él le dice que no cree en la suerte, que todo pasa por una razón. Entonces le habla acerca de estas personas que envió por comida y que una de ellas ya no regresó y cómo es que fue asesinado por un hombre loco que iba en compañía de una niña. Y entonces aquí Ellie prende las alarmas, se para, le apunta con el rifle y en eso llega James también apuntándole a Ellie. Y entonces David, en lugar de atacar a Ellie o de ordenarle a James que la ataque, al contrario, le dice que le dé la medicina. James no lo puede creer, como ya les digo, ya no confía tanto en David, pero aún así lo obedecen y dejan ir a Ellie. Y obviamente James le dice que cómo es posible que la han dejado ir, pero David no le dice nada. Entonces vemos que la gente ya no está tan de acuerdo con lo que hace David, ya que ven que él tiene un interés muy raro en Ellie. O sea, ellos quisieran que simplemente acabaran con ella y también con Joel, para que traigan justicia a la gente, ya que la gente pues tiene la moral baja, ¿no? De esa pérdida de ese hombre que fue asesinado por Joel. Y bueno, pues obviamente David todavía sigue conservando esa autoridad, ¿no? Todavía ejerce ese temor hacia los demás. Vemos ahí, por ejemplo, cuando ya están buscando a Ellie y que, bueno, James le da al caballo de Ellie para que ésta caiga y ya la tienen ahí, ya lista para acabar con ella. En eso llega David, los interrumpe y les dice que no, que se la van a llevar a la comunidad. James obviamente no le gusta nada esta idea y le pregunta por qué, o sea, por qué mejor no dejarla y ya. Y David le dice que no, porque si la dejan va a morir de hambre. Y entonces James le dice, pues tal vez esa es la voluntad de Dios. Y David ni siquiera le tiene que decir que lo obedezca, ni siquiera lo tiene que regañar, simplemente le da una mirada muy punzante, una mirada desaprobatoria, y esto basta para inspirar el temor en James y obedecerlo, ¿no? Sabemos que todavía le siguen teniendo temor a David, ¿no? Entonces es impresionante la capacidad de manipulación que David ejerce sobre la gente. Vemos que David tiene un interés muy turbio en Ellie. Cuando vemos que ya la tiene ahí encerrada en una celda, habla con ella y le dice lo que ve en ella, ¿no? Que ve
en ella a alguien que es parecida a él, en el sentido de que ve liderazgo, ve que es una persona inteligente y violenta. Le dice que tiene un espíritu violento, ¿no? Como de peleadora, ¿no? Entonces, eso es lo que le atrae de ella, ¿no? Esto obviamente muy turbio, ¿no? Porque pues, David es un viejo rabo verde, o sea, Ellie simplemente es una jovencita y a David le atrae que Ellie tenga este espíritu salvaje, ¿no? Le dice que todos en la comunidad son débiles, que lo siguen porque él les habla de Dios y del paraíso y toda esta cuestión y que él ve que Ellie no necesita nada de eso, ¿no? Que ella está más allá de eso y entonces él pues le dice que ve a esas personas como inferiores y que a ella la ve como una igual y entonces se va acercando a Ellie y bueno, Ellie también es inteligente, es hábil y trata de manipularlo. Pone ahí su mano en la reja y bueno, David de manera muy repulsiva, ¿no? Muy asquerosa, también pone su mano en la mano de Ellie y entonces Ellie lo lastima, le tuerce ahí la mano para tratar de quitarle las llaves, pero lamentablemente no lo logra. Entonces vemos que esto le causa un gran resentimiento, el hecho de que Ellie se haya burlado de él y que haya tratado de lastimarlo, pues enfurece mucho a David, ¿no? Y vemos que ya tiene intenciones de mejor acabar con ella, regresa con James y la tienen ahí ya acostada, ya para ahora sí que machacarla, ¿no? Hacerla carnitas con un cuchillo. Y entonces Ellie les dice que está infectada y que ahora también David está infectado porque lo mordió. Los dos se sorprenden. James le dice, bueno, hay que hacer algo ya porque esto no lo podemos permitir. Y David pues no quiere creer, ¿no? O sea, David todavía a pesar de tener ese resentimiento, ¿no? Ese ardor porque Ellie lo rechazó, pues aún así no quiere creerle a Ellie. Y James está desesperado, ya dice, oye, ¿cómo? Esto es real, mírala nada más. Esto es real, hijo, como dijera el meme, ¿no? Entonces Ellie se escapa de ambos, le clava el machete a James y sale corriendo, ¿no? Y obviamente David queda dolido, queda ardido por este rechazo, ¿no? Que le da Ellie, pero esto a la vez como que hace que la quiera más, ¿no? O sea, es como ese gatito, ¿no? Que ve ahí que hay algo, un juguete que no puede tener, ¿no? Que el dueño tiene amarrado con un hilo ese juguete y se lo va quitando, entonces como no lo puede tener, como que le causa más atracción, ¿no? O sea, quiere lo que no puede tener y Ellie es una chica que no puede tener, entonces esto lo hace que la quiera más, entonces la persigue, ¿no? Vemos que están en ese escenario que es como una especie de cocina o algo así. Ellie le avienta un palo ahí con fuego, ¿no? Y ya se empieza a incendiar la cocina y David la está persiguiendo y le está hablando de una manera muy turbia, ¿no? De que ya cambié de opinión, ahora ya no quiero acabar contigo, ahora te voy a someter a la fuerza, te voy a hacer mía, ¿no? Algo muy repulsivo. Y bueno, afortunadamente al final Ellie logra acabar con David, agarra ahí el machete y le da de machetazos. Y esta escena es magistral, ¿no? Es una escena terrible en la cual Ellie ya con una desesperación está desquitando toda esa adrenalina que tiene encima, clavándole el machete una y otra y otra y otra y otra vez de una manera muy salvaje a David. Y aquí Bella Ramsey hace la actuación de su vida, de manera magistral, ¿no? O sea, vemos cómo encarna a una Ellie salvaje y lo hace espléndidamente bien. Ya de una vez denle el Emmy
a Bella Ramsey, porque la verdad es que se lució con esta escena. Y también aquí vemos otra diferencia respecto al videojuego, ya que en el videojuego, cuando está Ellie ahí clavando el machete, perdón, una y otra vez, llega Joel y la detiene, ¿no? Porque vemos que está Ellie fuera de sí, ha perdido la razón, y entonces Joel la tranquiliza, le dice: yo estoy aquí y ya no hace falta que sigas con esta rabia desproporcionada, ¿no? Entonces en la serie es diferente. En la serie Joel no aparece en ese instante. En la serie Ellie termina de ejecutar a David, y entonces sale de la cocina, y ya afuera llega Joel por detrás, la abraza, y bueno, obviamente Ellie se espanta, ¿no? Porque piensa que es alguien más, o que es David, o yo qué sé, ¿no? Y no se controla. Joel le dice: estoy aquí, soy yo, tranquila. Y ya después de varios segundos Ellie vuelve en sí y se tranquiliza y lo abraza, ¿no? Entonces ambas escenas son muy conmovedoras, ¿no? Yo creo que ambas cumplen con ese propósito, aunque son diferentes, ¿no? Y bueno, pues ahí termina el capítulo. Y la verdad es que, como les digo, David, un personaje repulsivo, asqueroso, un viejo rabo verde, pero pues también alguien pues muy manipulador, ¿no? Alguien que ejerce su autoridad, pero que al final Ellie acabó con él, ¿no? Afortunadamente, acabó con este viejo rabo verde, ¿no? Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por mi parte en este video, en este análisis de este personaje, David. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse para más videos como este, hablando de The Last of Us y otras series. Yo soy Patrick Rey y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.